Con valor agregado, estás en Infinita, junto a Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga. A ver, comencemos con Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá. Ya se encuentra en la línea con nosotros. ¿Cómo le va, fiscal? Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted y a Connie. ¿Cómo está, fiscal? Muy buenos días. Déjeme partir preguntándole por una cuestión más o menos grande o general, en definitiva, para tratar de irnos descolgando a contar de eso y entender un poquitito la realidad que se está viviendo en el norte y que forma parte tan sustantiva también de la discusión respecto de la seguridad y el crimen organizado que estamos teniendo a nivel país. ¿Cómo opera el crimen organizado, fiscal? ¿Y de qué manera la región de Tarapacá se transforma o no en una puerta de entrada? Bueno, a ver. De todas maneras, la región de Tarapacá se ha constituido en una puerta de entrada fundamentalmente por las condiciones que tenemos de la frontera. Nuestra frontera que nos separa de Bolivia, aquí en la región de Tarapacá, es una frontera muy amplia, en un sector muy inhóspito y que tiene innumerables pasos no habilitados, de tal manera que las facilidades para entrar y salir de nuestro país son enormes. Eso, si lo suma, ¿no es cierto?, a que el país vecino Bolivia es uno de los grandes productores de droga, tenemos la situación del tráfico de armas, de todas las rutas que se utilizaban antiguamente para la droga, hoy día son utilizadas también para traficar armas, para traficar personas, ¿no es cierto?, para sacar de nuestro país vehículos robados, incluso en Santiago, que son transados por armas, por droga o por dinero, y en fin, todo tipo de mercancías, ¿no es cierto?, ilícitas que sirven para afianzarse aquí como un sector muy valioso para el crimen organizado. Eso es lo que le da el valor a esta zona fronteriza, ¿no es cierto? Además, súmele la zona franca con todo el movimiento de mercadería que existe hacia los países vecinos, el tema marítimo por donde han ingresado armas también, que vienen armas nuevas, de fusiles de guerra, ¿no es cierto?, que han ingresado de contrabando y que hemos sorprendido también y que iban con destino probablemente a otro país, en fin. Todo ello, ¿no es cierto?, configura, ¿no es cierto?, un lugar estratégico y valioso para los negocios que pretende el crimen organizado. Y eso antes no existía. Déjeme interrumpirlo ahí un segundito, fiscal. Sí, antes no existía, pero no pasa, esto no ocurre de la noche a la mañana, ¿verdad? No. Todo esto que usted está describiendo es algo que se da en el tiempo. No, yo no sé en cuánto tiempo, usted si tiene alguna claridad de eso nos podrá decir, pero ¿cómo es posible que esto antes no existía? Esto es lo que tenemos hoy día. ¿Qué nos pasó entre medio? ¿Qué pasó entre medio que no lo previmos, que no nos preparamos, que no supimos enfrentarlo, que estábamos en otra cosa? ¿Cuál es su mirada de eso? Varios factores, como antiguamente el tráfico de drogas existió siempre, pero existía de manera, ¿no es cierto?, que venía el traficante con su mercadería, cruzaba la frontera por pasos no habilitados, ya sea en vehículo o caminando, ¿no es cierto?, dejaba la droga aquí en la zona de Tarapacá y volvía a su país. Pero cuando empezaron las inmigraciones masivas, ¿no es cierto?, de personas, que se comenzaron primero una oleada muy importante de inmigración colombiana, hace 5 o 6 años atrás, empezó a cambiar el panorama delictual de la región. Y yo me refiero a la inmigración de delincuencia extranjera, por supuesto. Claro. Empezó a cambiar la situación, empezaron a variar los delitos que nosotros teníamos aquí constantemente, ¿no es cierto? Empezó a surgir el sicariato, empezaron a surgir bandas criminales que desplegaban una violencia que nosotros no habíamos visto nunca, etcétera. Eso fue al principio, el año 2017, hubo un par de crímenes, ¿no es cierto?, importantes en esta zona que demostraron, ¿no es cierto?, que aquí estábamos frente a otro tipo de delincuencia y criminalidad. Esas personas, afortunadamente, fueron en su momento, ¿no es cierto?, desbaratadas. Hoy día están condenados. Hay un par de cadenas perpetuas, incluso a colombianos que dirigieron ese tipo de criminalidad. Pero después vino esta oleada de inmigración masiva, tremenda, que fue un verdadero tsunami, ¿no es cierto?, para nosotros, que ingresaban por la frontera miles de personas, 500, 600 personas diarias, ¿no es cierto?, y evidentemente dentro de ellas venía gente que no venía a mejores expectativas de vida. ¿Usted se refiere a la oleada migratoria que se armó a partir de esta suerte de convocatoria o de permiso para venirse a Chile que instaló el gobierno de Sebastián Piñera?
No, yo no lo digo que lo relaciono exactamente con eso, pero sí toda esta diáspora venezolana que ha recorrido Sudamérica, ¿no es cierto?, llegó a Chile de esa manera. Yo no digo si fue por la invitación o no fue por la invitación, de que llegaron y entraron todos por el norte, ¿no es cierto? Y eso provocó que yo diría, en cierto modo, que se conocieran las virtudes de esta zona para estos efectos. Piense usted que las bandas o el crimen organizado internacional tiene un gran sentido, especialmente una banda en particular, tiene un gran sentido territorial, por lo tanto ellos se instalaron en la frontera, controlan en la frontera los pasos no habilitados, ¿no es cierto? Deciden quién entra, quién no entra, qué mercadería entra, y si le permiten entrar, le cobran una comisión, y así sucesivamente hay un control de esa frontera. Entonces, y se fueron instalando y ingresando a nuestro país. Y para lo que no estábamos preparados, de todas maneras, lo digo sin ninguna duda, es que se nos vinieran a instalar acá. Y se van adecuando a nuestra realidad, a nuestra forma de vida, ¿no es cierto?, aquí, y empiezan a actuar y a intervenir en todas las actividades ilícitas. Y eso es lo que no estábamos preparados. Evidentemente nosotros veíamos el tema de la inmigración solamente en el sentido humanitario, qué sé yo, todo lo que se ha conversado al respecto, pero la parte criminal no la previmos, diría yo, de la manera que correspondía hacerlo. Fiscal, estamos conversando con el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia. Esta idea de que son estas bandas o estos grupos organizados los que hacen control fronterizo, en definitiva, suena tan tirado las mechas, ¿verdad? Pero es efectivo, es una realidad. ¿De qué manera cree usted que se subsana eso? ¿De qué manera se puede desplazar a estos grupos de personas que hacen esa especie de control fronterizo, que están también en la base de la explicación de cómo hemos tenido una frontera tan porosa finalmente? Bueno, el control de la frontera mismo es extremadamente difícil. Digamos, nadie que no la conozca puede entender realmente lo difícil que es controlar esa frontera. O sea, es prácticamente imposible. Pero, ¿no es cierto?, geográficamente, en esta frontera, todas las personas que ingresan, al fin de cuentas, van dirigiéndose como en una especie de embudo, ¿no es cierto?, que va confluyendo hacia la costa, hacia Iquique o hacia Alto Hospicio, ¿no es cierto?, que son las primeras ciudades con las que se encuentran luego de cruzar la frontera. En consecuencia, hay formas de controlar, a lo mejor no en la frontera misma, pero sí en controles carreteros posteriores. Eso ha faltado, en cierto modo, diría yo. No se ha desplegado todo lo que debiera para poder registrar a estas personas, porque piense usted que son personas que son indocumentados, que llegan, entran sin saber quiénes son, nosotros no sabemos quiénes son, o presentan identidades que no corresponden a la realidad. Hemos encontrado personas con 5 y 6 carnets de identidad distintos, ellos mismos, con su foto, qué sé yo. Entonces, al final tenemos gente procesada, detenida e incluso condenada, que realmente no sabemos si son o no las personas que dicen ser, porque a su vez, en ese sentido, la coordinación, la cooperación internacional no ha sido la que se esperaba, especialmente con Venezuela, desgraciadamente, ¿no es cierto?, que no colabora en corroborar los datos o antecedentes que pueda tener una persona detenida en Chile. Esta dificultad con todas estas ramificaciones, con todas estas, digamos, con todos estos elementos que usted, fiscal, está describiendo, por lo tanto, implica tener una mirada, o que alguien esté concentrando todos estos elementos para tratar de definir cuáles son las mejores estrategias. ¿Hay alguien o algún estamento que en estos momentos está haciendo ese trabajo? Bueno, mire, a ver, la verdad es que yo he venido dando una voz de alerta hace bastante tiempo en este sentido. Y afortunadamente creo yo que estamos siendo escuchados cada vez más. ¿Por qué? Porque la realidad es objetiva. Piense usted, mire, yo le voy a dar algunos ejemplos. Nosotros, el 37% de la totalidad de los imputados conocidos, de la totalidad de los delitos que se cometen en la región de Tarapacá, son extranjeros. El 39% de los imputados conocidos de los delitos de homicidio que se cometen en Tarapacá son extranjeros. Más del 45% de la población penal en Tarapacá es extranjera. Esos tres elementos no se dan en ninguna otra parte del país. Eso le demuestra que estamos frente a una realidad distinta.
¿ya? Distinta. Y eso también ha significado, ¿no es cierto?, que aumenten los delitos de mayor gravedad y de mayor connotación social, como homicidios, robos con violencia, robos con intimidación, y disminuyan, se ha producido ese fenómeno también, los delitos de menor gravedad, digamos, como robo por sorpresa, robo en lugar habitado también, que es grave, pero ha disminuido, en fin. Entonces, y esto también, esta violencia que hemos vivido, se ha ido contaminando o contagiando, no sé cuál es la palabra correcta, con las bandas locales de delincuencia. Por lo tanto, la violencia ha aumentado en general. A eso súmele la enorme cantidad de armas de fuego que circulan, porque precisamente por la vulnerabilidad de la frontera, ¿no es cierto?, el arma de contrabando ingresa fácilmente. Aquí no se da que las armas que son robadas a personas que tienen las armas registradas es la arma que circula. No, aquí la mayoría de las armas incautadas son sin registro alguno en el país, por lo tanto son de contrabando. Claro. Y además las formas en que la ingresan son diversas, no es una sola, está bastante detectado, digamos, que a veces la ingresan por pieza, o sea, hay distintas maneras también de poder ingresar las armas y por lo tanto poder tener un catastro o al menos una cierta idea de cuántas armas hay en Chile también se hace bastante difuso, ese es otro problema adicional. Fiscal, tengo que hacerle esta pregunta. Hemos visto discusiones durante este último tiempo en términos políticos por acercar posiciones en una mesa de seguridad para tener una serie de propuestas. ¿Cómo miran ustedes esa discusión? Más allá de quién tiene la razón, un lado o el otro, sino respecto más bien de las ideas que se van poniendo sobre la mesa o, si se quiere, de las trabas con las que se encuentra la política al momento de poder avanzar en una agenda en materia de seguridad que facilite la labor de la Fiscalía. Bueno, mire, la verdad es que uno no interviene ese tipo de discusiones, ¿no es cierto?, que están con otros factores que no me corresponden a mí o no nos corresponden a nosotros, pero la verdad es que uno mira con cierta impotencia, ¿no es cierto?, que se entraban en discusiones. Ahora, lo que uno necesita aquí, ¿no es cierto?, es mayor presencia, sin duda, de una fuerza que permita. Yo he sostenido que es aquí donde debe fortalecerse las distintas fuerzas destinadas a la persecución. No solo la policía, la aduana, por ejemplo. El Servicio Nacional de Aduana es un auxiliar extraordinariamente importante en una zona como esta, ¿no es cierto? Porque la aduana... Cuando usted dice, perdón, para fortalecer aduana, póngame un ejemplo de qué podría fortalecerse en aduanas para poder también contribuir, digamos, al combate a la delincuencia, que ingresa desde fuera. Bueno, eso es muy importante porque la aduana no solo necesita más gente para tener desplegada, ¿no es cierto?, en las distintas fronteras de la región, donde puede ellos con sus facultades fiscalizadoras, ¿no es cierto?, pueden establecer puntos de avanzada secundarias, ¿no es cierto?, no en la frontera misma, sino que en otros sectores, y eso permite revisar vehículos, revisar equipaje, revisar todo, ¿no es cierto?, mucho más allá de lo que puede hacer incluso la policía. Usted se encuentra con un puesto de aduana, le van a abrir la maleta, le van a... todo, están con las facultades legales para hacerlo. ¿Se fija? Entonces, además, escáner, camiones escáner o portadas, ¿no es cierto?, portales, que puedan escanear los vehículos, que puedan escanear las mercaderías que ingresan y salen, en fin, todo eso. Piense usted que nosotros el año pasado o antepasado, ya me perdí un poco en el tiempo, pero cuando descubrimos un cargamento muy importante de armas en el puerto de Iquique, armas que venían desde Estados Unidos, armas automáticas, ¿no es cierto?, fueron gracias a la pericia de un... bueno, hubo un perfil de riesgo, hubo toda una situación de inteligencia previa, pero si no hubiéramos contado con el camión escáner que permitió revisar determinados vehículos y containers, no los habríamos descubierto. ¿Por qué? Porque venían dentro, no es que vinieran sueltos las armas en el asiento trasero, sino que vienen disimulados dentro de la estructura del vehículo y además desarmada. O sea, yo miraba la pantalla del camión escáner y realmente es muy difícil, a no ser que uno tenga la experticia necesaria, es muy difícil distinguir que esto no corresponde al vehículo. ¿Se fija? Entonces, para eso se requiere gente especializada y tecnología de señal. Es interesante esto que usted está describiendo. Estamos conversando con el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, que es un gran conocedor además de estos elementos que estamos describiendo. Tengo la sensación, más que la sensación, la convicción, y no importa que la tenga yo, sino que yo creo que pareciera ser una cuestión bien transversal, de que el diagnóstico está bastante claro. Si el diagnóstico está tan claro, ¿por qué cree usted que ha costado tanto avanzar? ¿Por qué ha costado, por ejemplo, no sé,
utilizar todas las herramientas y elementos disponibles, como lo hacen o lo intentan al menos otros países latinoamericanos que viven más o menos con matices los problemas que estamos viviendo nosotros, incluyendo sus fuerzas militares, para poder generar un combate, si se quiere, más a ver, como decirlo, multisectorial, por decirlo así, a la delincuencia. Mire, yo he pensado mucho al respecto. Uno está acostumbrado a vivir en región, a 2.000 kilómetros de Santiago, donde las cosas que suceden aquí no importan o no se conocen o se subestiman, no sé. Pero nosotros también, además, como me da la impresión que nosotros tenemos en nuestra naturaleza de chileno, tenemos un muy arraigado estas cosas como no hemos sentido como distintos. No, si estas cosas no nos van a pasar a nosotros. Esto sucede en los países vecinos. ¿Cuánto tiempo dijimos que no, aquí no hay corrupción? En fin, siempre creemos que nosotros somos distintos. A mí me da esa impresión, esto es una opinión. ¿Hasta qué? Absolutamente personal, pero me da la impresión que muchas veces pensamos de esa manera. Bueno, resulta que ahora sí nos están pasando las cosas, ¿no es cierto? Puede pasar aquí ya cualquier cosa, nosotros hemos visto crímenes atroces, una total falta de respeto por la autoridad, por la policía. El año pasado se produjo aquí un ataque salvaje a plena luz del día, en pleno verano, un carabinero que estaba haciendo un procedimiento normal en el parque frente a la playa de Camancha. Fue golpeado, pero salvajemente con una manopla por un extranjero indocumentado, por supuesto. Bueno, pero eso es una cosa que nosotros no concebíamos que podían suceder cosas así. Y bueno, y otras mucho peores que pueden seguir sucediendo. Déjeme, en esa misma lógica y a propósito de esta evidente vulnerabilidad que nuestro país está expresando frente al crimen organizado, que lo reconocía de hecho el alcalde de Iquique como uno de los grandes problemas y está en el trasfondo de lo que usted nos está diciendo también. ¿Esta vulnerabilidad hasta dónde nos puede llevar? ¿Por qué si somos vulnerables? ¿Por qué si hemos visto ingresar el crimen organizado y ya no solo concentrarse en la zona norte, sino que también irse expandiendo hacia el sur del país? ¿Por qué no podemos pensar que sigan ingresando bandas organizadas, que efectivamente las maras salvadoreñas, y más allá de la polémica, esto es una duda razonable, más allá de cualquier disputa entre el gobierno o si el gobierno le está pidiendo al Salvador que no diga que las maras están acá o no, independiente de todo eso, pero si estamos vulnerables, ¿por qué no pensar que efectivamente somos carne de cañón para organizaciones como las maras que además están siendo desplazadas desde su propio territorio? Claro, y no solo para las maras. No, es por poner un ejemplo, ¿verdad? Sí, entre paréntesis, yo no tengo ningún antecedente de maras en esta región, pero también hay otras organizaciones muy gigantescas, como el PCC brasilero, por ejemplo, o Primer Comando Capital, ¿no es cierto?, que también es tremendamente poderoso, y nosotros tenemos contacto directo con Brasil a través de corredores que existen aquí del norte hacia el Brasil. En fin, todo eso nos puede suceder. Entonces, eso es lo que yo vengo diciendo, y que aquí hay que descentralizar, ¿no es cierto?, la fuerza, porque si el problema está, ¿no es cierto?, en nuestra frontera, bueno, fortalezcámonos acá. Es aquí donde debe estar instalada. Es como, a ver, no sé, como si lo pensamos en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en la frontera entre México y la zona de San Diego, Tijuana, que se El Paso, en Texas. Son lugares tremendamente poderosos. ¿Y cómo se descentraliza la fuerza fiscal de manera de hacer esto más efectivo allá? Digamos, entendiendo que unidades, ¿no es cierto?, policiales, como la Brigada Antinarcóticos, como la Brigada contra el Crimen Organizado, contra la Brigada de Trata de Personas, la Brigada de Trata de Personas, en fin, tienen que ser aquí fuertes y no tener 4 funcionarios y en Santiago 50, ¿me entiendes? O sea... claro, porque las cosas están pasando allá y no acá, dice usted. Estoy hablando, claro, o sea, si nosotros paramos la cosa acá, en Santiago o en la zona central o del sur del país, ¿no es cierto?, vamos a parar mucho más. Es decir, es como la droga, ¿no es cierto? Si la droga entra por acá, no entra por el aeropuerto Pudahuel. Quizás la droga sintética, cosas así, pero las toneladas de droga no entran por ahí, entran por acá. Y es interesante la conversación que hemos sostenido en estos minutos con el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia. Fiscal, muy agradecido del que se haya dado el tiempo esta mañana de querer conversar con nosotros.
entregarnos su conocimiento, también sus puntos de vista sobre un tema que es particularmente delicado y que puede cambiar completamente, digamos, la fisonomía del funcionamiento societario, de hecho, así tal cual como lo estamos viendo. Muchas gracias, fiscal. No, gracias a ustedes, pues. Buenos días. Buen Buenos día, días. gracias. 8:31.